¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si alguien desarrollara poderes mentales de verdad? Telepatía, mover objetos con la mente, ver el futuro. La fantasía es fascinante, pero la realidad podría ser mucho más oscura. Hoy vamos a explorar una idea inquietante, la de personas que fueron silenciadas precisamente por afirmar tener estas habilidades. ¿Es una teoría de conspiración o hay casos reales que nos hagan dudar? Este es un tema complejo, lleno de mitos, estigmas y una línea muy fina entre lo anecdótico y lo documentado. Así que, acompáñame en este viaje para separar los hechos de la ficción. Para empezar, viajemos a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Conoce a Nina Kulagina, una mujer que afirmaba tener poderes de psicoquinesis. Hay grabaciones de la época donde supuestamente mueve objetos pequeños sobre una mesa sin tocarlos, solo con la concentración de su mente. El Estado soviético la investigó a fondo. Algunos científicos quedaron perplejos y defendieron la autenticidad de sus habilidades. Pero, como suele ocurrir, la sombra de la duda no tardó en aparecer. Se alzaron voces que la acusaban de fraude. Decían que usaba trucos, como hilos invisibles o imanes ocultos. Al final, da igual si sus poderes eran reales o no. El caso de Kulagina es un ejemplo perfecto de cómo una persona con supuestas capacidades extraordinarias es puesta bajo un escrutinio tan intenso que su credibilidad queda destrozada. Fue investigada, desacreditada, y su historia se convirtió en una advertencia. Ahora, retrocedamos un poco más en el tiempo. A la Inglaterra de principios del siglo XX. En esa época, existía una ley llamada Witchcraft Act, la ley de brujería, que no era cosa del medievo. Estuvo vigente hasta 1951. Bajo esta ley, mujeres como Helen Duncan o Jane Rebecca Yorke, que eran mediums y realizaban sesiones espiritistas, fueron llevadas a juicio. Su crimen era afirmar que podían comunicarse con los muertos. La ley, en la práctica, les prohibía ejercer sus supuestas habilidades. Imagínatelo en pleno siglo XX. Podías acabar en la cárcel por decir que hablabas con espíritus. No hablamos de un silenciamiento social, sino de una persecución legal en toda regla. Otro caso interesante es el de Matthew Manning, un autor británico que desde niño afirmó experimentar fenómenos poltergeist a su alrededor en objetos que volaban, escrituras automáticas que aparecían en las paredes. Más tarde, aseguró haber desarrollado habilidades psíquicas y de sanación. Aunque no fue encarcelado, su vida ha estado marcada por la controversia. Mientras algunos lo ven como una prueba viviente de lo paranormal, otros lo tildan de farsante. Su reputación siempre ha estado en entredicho, un tipo de silenciamiento más sutil, pero igual de efectivo. Pero, ¿qué pasa hoy en día? ¿Siguen existiendo estos casos? La respuesta es sí, pero de una forma diferente y, si cabe, más perturbadora. En los últimos años ha surgido un fenómeno conocido como acoso electrónico o gangstalking. Hay personas que denuncian ser víctimas de una persecución invisible. Afirman que alguien, una agencia gubernamental, un grupo secreto, les lee los pensamientos, controla su mente a distancia o les provoca dolores físicos mediante ondas que no pueden ver. Un programa de televisión español, En el punto de mira, recogió testimonios escalofriantes de personas que llevaban años viviendo esta pesadilla. Describen una tortura psicológica constante. ¿Son víctimas de una tecnología secreta o de un trastorno mental? Es una pregunta muy difícil de responder. Entonces, ¿por qué estas personas son marginadas, ridiculizadas o silenciadas? Hay varios factores clave que se repiten una y otra vez. El primero, y más obvio, es el estigma social. Nuestra sociedad, basada en la ciencia y en lo que consideramos normal, tiende a rechazar de plano cualquier cosa que no pueda explicar. Si dices que tienes telepatía, lo más probable es que te miren raro,
te llamen loco o, en el mejor de los casos, piensen que estás bromeando. Choca directamente con los paradigmas dominantes. El segundo factor es la falta de evidencia verificable. La ciencia exige pruebas objetivas, replicables y revisadas por pares. Si alguien afirma tener un poder mental, se le pide que lo demuestre en condiciones de laboratorio controladas. Y aquí es donde la mayoría de los casos se caen. Casi nadie ha conseguido superar estos filtros, lo que lleva inevitablemente a acusaciones de fraude o autoengaño. Tercero, no podemos ignorar la instrumentalización mediática y el interés comercial. Cuando alguien con supuestos poderes se hace famoso, el escepticismo se dispara. Se les acusa de ser charlatanes que se aprovechan de la vulnerabilidad y la fe de la gente para ganar dinero. Y seamos honestos, en muchos casos esas acusaciones tienen fundamento. Un cuarto factor, y quizás el más delicado, es la confusión con enfermedades mentales. Experiencias como escuchar voces, tener visiones o sentir que tus pensamientos no son tuyos son síntomas que la psiquiatría asocia con trastornos como la esquizofrenia. Esto puede llevar a diagnósticos, medicación forzosa y hospitalizaciones, silenciando la experiencia subjetiva de la persona, que para ella puede tener un significado espiritual o de otra índole. Finalmente, está el poder institucional, gobiernos, religiones organizadas o incluso la comunidad científica pueden tener interés en desacreditar ideas que desafíen su autoridad o su visión del mundo. Una persona que demuestre tener habilidades que contradicen las leyes de la física conocidas sería una amenaza para el status quo. ¿Y qué dice la ciencia oficial sobre todo esto? La respuesta es clara a día de hoy. No existe ninguna evidencia científica sólida, validada universalmente, de que los poderes mentales paranormales existan. Los estudios que se han hecho suelen tener fallos metodológicos o no se pueden replicar. Desde la psicología, estas experiencias se estudian como fenómenos de alteración de la conciencia, efectos del trauma o simple sugestión. Lo que para una persona es una experiencia mística, para un psicólogo puede ser una disociación. Sin embargo, hay que decir que la propia psiquiatría ha sido criticada por patologizar experiencias que no comprende, silenciando la voz de los pacientes. Corrientes como la antipsiquiatría defienden que muchas de estas vivencias atípicas han sido malinterpretadas por el modelo biomédico dominante. Un caso que se mueve en esta frontera es el de Thich Nhat Hanh, un activista político de Bután. Tras denunciar la corrupción en su país, fue encarcelado y torturado. Lo escalofriante es que él afirma que parte de esa tortura incluyó el uso de tecnologías electromagnéticas para manipular su estado mental. Esto no es exactamente el caso de alguien con poderes que es silenciado, pero sí introduce la idea de que la tecnología para influir en la mente podría existir y ser usada con fines de persecución política, y no podemos olvidar que las acusaciones de brujería no son cosa del pasado. En pleno siglo XXI, en varias partes del mundo, ser acusado de hechicería puede llevar a la violencia, la exclusión social o incluso la muerte. National Geographic ha documentado cómo estas casas de brujas modernas continúan, a menudo impulsadas por la superstición y el miedo, en comunidades locales, un silenciamiento brutal y definitivo. Después de investigar a fondo qué es lo que no encontré, no hallé ninguna evidencia fiable de que un gobierno moderno haya encarcelado o incapacitado legalmente a alguien solo por afirmar tener poderes paranormales, a menos que hubiera también acusaciones de fraude, alteración del orden público o algún otro delito. El silenciamiento suele ser más sutil a ostracismo social, descrédito profesional, diagnóstico psiquiátrico o, en los peores casos, violencia a nivel comunitario. Los testimonios sobre control mental o acoso electromagnético son muy difíciles de verificar y se mueven en un terreno ambiguo donde la percepción personal
y la falta de pruebas chocan. En conclusión, la idea de personas silenciadas por sus habilidades mentales es una mezcla fascinante de hechos históricos, estigma social y un profundo misterio. Tenemos casos documentados de persecución legal, como las médiums bajo la ley de brujería. Tenemos el descrédito científico y mediático, como le ocurrió a Kulagina, y tenemos los testimonios modernos de acoso tecnológico que nos dejan con más preguntas que respuestas. Quizás el verdadero silenciamiento no proviene de una oscura agencia gubernamental, sino de algo mucho más cercano a nuestro propio miedo a lo desconocido, nuestra rigidez para aceptar aquello que no encaja en nuestra visión del mundo. La mente humana sigue siendo el mayor enigma de todos, y tal vez estas historias nos recuerdan que todavía tenemos mucho por descubrir y por aceptar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que existen personas con estas capacidades? ¿O todo tiene una explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Muchas gracias por acompañarme en esta investigación. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando los misterios de nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.